Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 64, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 1, Descartes, 395, vida y obras. La personalidad de Descartes señala el paso decisivo del Renacimiento a la Edad Moderna. Los temas fundamentales de la filosofía del Renacimiento, el reconocimiento de la subjetividad humana y la urgencia de profundizarla y aclararla con un retorno a sí misma, el reconocimiento de la relación del hombre con el mundo y la necesidad de devolverla en favor del hombre, se convierten en la filosofía de Descartes en los términos de un nuevo problema en el cual están implicados conjuntamente el hombre como sujeto y el mundo como objetivo. Renato Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haya de Turena. Se educó en el Colegio de los Jesuitas de La Fleche, donde permaneció de 1604 a 1612. Los estudios que hizo en este periodo fueron sometidos por él mismo a la crítica en la parte primera de su discurso. No bastaron para darle una orientación segura y le revelaron la íntima vacuidad de la cultura escolástica de su tiempo. Pero Descartes conservó siempre relaciones afectuosas con sus maestros jesuitas y con uno de ellos, el padre Marino Marsene, conservó relaciones de amistad y correspondencia durante toda su vida. La incertidumbre en que le había dejado su primera educación le convenció de que debía viajar para leer en el gran libro del mundo. En 1618 se alistaba en los ejércitos del príncipe de Nassau, que participaban en la Guerra de los 30 años. Las costumbres militares de aquel tiempo dejaba a los nobles amplia libertad, y Descartes pudo viajar a su gusto por toda Europa, dedicándose a los estudios de matemáticas y física y a buscar el fundamento seguro de todo el saber humano. En 1618 conoció al médico holandés Isaac Beckman, y esta amistad fue un nuevo incentivo para llevar adelante sus investigaciones matemáticas y físicas. Al año siguiente, en una pequeña ciudad alemana, tuvo el 10 de noviembre la gran inspiración de su descubrimiento fundamental. Fue una propia y verdadera crisis de entusiasmo que indujo al filósofo a hacer el voto de ir en peregrinación al santuario de Loreto. En 1622 volvió a Francia, y en los años siguientes viajó todavía por Suiza e Italia. En 1628 fijó su residencia en Holanda, que era entonces el país de la libertad y de la tolerancia filosófica y religiosa. Y este fue, sin duda, el motivo principal que impulsó a Descartes a establecerse allí, aunque también influyó en él otro motivo, como él mismo aduce, el de sustraerse a los compromisos sociales que en Francia le quitaban mucho tiempo. En Holanda pudo conseguir aquella soledad sin aislamiento que constituyó el ideal de toda su vida. Desde 1619, año de la inspiración, Descartes estaba en posesión de la idea central de su método, pero hasta 1628 probablemente no comenzó a aplicar su idea en una obra. Pero hasta el 1628 probablemente no comenzó a aplicar su idea en una obra y redactar las reglas del método en las Regulae, que sin embargo no publicó y salieron a la luz muchos años después de su muerte, en 1701. En Holanda empezó a componer un tratado de metafísica que debía ser el prototipo de las meditaciones, y en 1633 terminaba el Tratado del Mundo, al cual quería poner el título menos ambicioso de Tratado de la Luz. Pero mientras se disponía a publicarlo, tuvo noticias de la condenación de Galileo el 22 de junio de 1633. Puesto que en el tratado aceptaba la hipótesis de Copérnico, renunció sin más a la publicación del mismo, para evitar un conflicto abierto con la Iglesia. Su naturaleza hábil y prudente le impulsó a evitar el obstáculo. Separó del tratado original algunas partes fundamentales y publicó en 1637 tres ensayos: la dióptrica, los meteoros y la geometría, poniendo un prólogo que fue el discurso del método. A continuación,
reemprendió y redactó definitivamente el Tratado de Metafísica, que tenía esbozado desde 1629. Antes de publicarlo, Descartes le envió al padre Marsene para que lo sometiese al parecer de los mayores filósofos y teólogos de su tiempo. Como se dirigía a los doctos, la obra, a diferencia del discurso, estaba escrita en latín y fue publicada el año siguiente, 1641, seguida de una serie de objeciones a las cuales Descartes añadió sus respuestas, con el título de Meditaciones de Prima Filosofía. En 1647 la obra era publicada en francés. Toda la materia del mundo fue después reelaborada por Descartes en una nueva obra que resumía también su filosofía, que publicó en latín con el título de Principia Filosofía en 4 libros. La obra está compuesta de breves artículos según el modelo de los manuales escolásticos de su tiempo, porque Descartes quiso precisamente dedicarla a las escuelas, donde hubiera querido que sustituyera a la enseñanza aristotélica todavía predominante. 5 años después, se disgustó por la hostilidad que su doctrina encontraba en los ambientes académicos holandeses y que había provocado su Epístola ad Gilbertum Boetium, 1643, y pensaba retirarse a Francia cuando recibió la invitación de la reina Cristina de Suecia a trasladarse a Estocolmo para instruirla en su filosofía. Animado por su amigo Chanut, embajador de Francia ante la reina, Descartes partió para Suecia, después de haber entregado para la imprenta el manuscrito de su última obra, Las Pasiones del Alma, 1649. La reina Cristina se complacía en conversar con Descartes a las 5 de la mañana, y una mañana de febrero de 1650, el filósofo, al dejar el palacio, cogió una pulmonía, que después de una semana de delirio y sufrimientos le llevó a la muerte. Las últimas obras del filósofo fueron una comedia francesa que se ha perdido y la letra de un ballet, El nacimiento de la paz, destinado a celebrar el Tratado de Westfalia. Después de la muerte del filósofo, fueron publicados cartas y escritos que había dejado inéditos: Compendi Música, 1650, Tratado del Hombre, primero en latín, 1622, después en francés, 1664. El Mundo o Tratado de la Luz, 1664. Cartas, 1657, 1667, entre las cuales son notables las dirigidas a la princesa Isabel del Palatinado, Regula al Directione Ingeni, 1701, Inquisitio Veritatis, la búsqueda de la verdad por medio de la razón natural, 1701.